En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. También los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: «Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios». Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar si primero no lo ata. Entonces podrá arramblar con la casa. Creedme, todo se les podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. La gente que tenía sentada alrededor le dijo: «Mira, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan». Él les contestó: «¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?». Y paseando la mirada por el corro, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Normalmente las homilías suelen tener un aspecto pastoral. Intentamos hacer una aplicación que nos sirva del Evangelio, que nos sirva para vivir durante toda la semana, viviendo un propósito. Sin embargo, hay veces donde eso, siendo importante, se tiene que complementar con la enseñanza dogmática, es decir, con aquello que aprendemos de nuestra fe. ¿Qué nos enseña el Evangelio de hoy en cuanto a nuestra fe? Porque nosotros que creemos en la Iglesia y por lo tanto en la tradición que desde Cristo hasta nuestros días ha llegado, nosotros creemos que María es inmaculada. Es una de las fiestas más grandes que celebramos en nuestro país. De hecho, es la patrona de nuestra patria, la Inmaculada Concepción. Si María fue concebida sin pecado original y fue virgen antes, durante y después del parto, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se entiende eso? Con lo que hoy decía el Evangelio. Le dicen a Jesús, los que están escuchándole: «Oye, que tu madre y tus hermanos están aquí». Tu madre vale, pero ¿y tus hermanos? ¿Es que María tuvo más hijos? Ha habido distintos cauces, caminos, para intentar explicar esta expresión, tu madre y tus hermanos. Unos dicen, algunos padres de la Iglesia así lo sostenían, que esos hermanos de los que habla el Evangelio son hermanos de Cristo, pero solo parcialmente, porque serían hijos de San José. Ya sabéis que la tradición dice que San José era bastante mayor que la Virgen María, y algunos sostienen que San José se había casado previamente, falleció su esposa, había tenido hijos con esa primera mujer y después se casa con la Virgen María. Esos hermanos de Cristo serían hijos naturales de San José, pero no de la Virgen María. María solo fue madre de Cristo. Ese camino, esa tradición, no ha sido sostenida por la Iglesia a lo largo de los siglos. La interpretación que siempre nos ha concedido la Iglesia es la de que, para el pueblo de Israel, el concepto de hermanos es mucho más amplio que el concepto que nosotros tenemos. Hermano es aquel que comparte tu sangre contigo. Sin embargo, en otras culturas no es así. Hermanos son también personas que comparten tu sangre, pero son más lejanas, primos, familiares cercanos,
Son considerados también como parte de esa familia más amplia que solo la familia compuesta por el padre, la madre y los hijos naturales de ambos. Esta es la explicación más plausible que la Iglesia siempre ha dado. Y solo desde esta óptica se entiende el que cuando Jesús sabe que va a faltar, porque está a punto de morir en la cruz, le diga a Juan: hijo, ahí tienes a tu madre. ¿Alguien piensa que si María hubiera tenido más hijos naturales, no se habrían encargado de ella? Es impensable. Si María hubiera tenido otros hijos naturales, ellos se habrían encargado, y no Juan, que al fin y al cabo era, primero, un joven, y segundo, un joven conocido hace 3 o 4 años. No era quien para quedarse al cargo de la Santísima Virgen María. Habría sido alguno de sus hijos naturales. Estos no existían. Y porque no existían, Jesús quiso que fuera Juan, hijo espiritual suyo, el que se encargara de cuidar a su madre, la Virgen María. Esta es la primera premisa, porque escuchamos muchas veces, sobre todo de iglesias cristianas que no son católicas, que Jesús tuvo más hermanos naturales. Y esto es falso. Nuestra fe nos dice lo contrario. María, concebida sin pecado original, fue virgen antes, durante y después del parto. En segundo lugar, en consonancia con esto de lo que os estoy hablando, el Evangelio de hoy nos habla de que somos familia de Dios. Hemos sido injertados en la familia de Cristo gracias a su muerte y resurrección. Pero ser familia de Cristo no implica que no tengamos también deberes. Y los tenemos. Como hijos tenemos deberes. ¿Y cuál es el deber que Cristo nos dice que como hijos tenemos que llevar a cabo y practicar? El deber de la obediencia. Obedecer a nuestro Padre Dios. Dice él: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Cuando tú como hijo elevado a la condición de hijo, como criatura elevada a la condición de hijo adoptivo de Dios, no escuchas la palabra de Dios o la escuchas pero no la cumples, no estás cumpliendo con el deber que como hijo tienes que llevar a cabo. Y esto es algo que tenemos que aprender a asimilarlo en nuestra vida. Hacer la voluntad de Dios para un cristiano no es una opción. Es una opción para uno que no tiene fe. Pero para ti que tienes fe, hacer la voluntad de Dios es un deber. Y no te puedes plantear hacerla o no en función de la comodidad, en función de que te nazca del corazón, de que te sea fácil. Claro que hay veces que hacer la voluntad de Dios no es fácil. Claro que hay muchas ocasiones donde hacer la voluntad de Dios supone negarte a ti mismo. Pero si el Señor te lo pide, es lo mejor para ti, aunque ahora no lo entiendas. Leí el otro día unas declaraciones de este deportista georgiano-español, Ilia, que compite en una competición boxeo mixto con artes marciales. Debe ser católico, es de mi ciudad, es de Alicante. Bueno, vive en Alicante y se ha entrenado allí desde niño. Y él decía que cuando el Señor te pide algo, aunque tú no lo entiendas, es lo mejor para tu vida. Caray. Y esto lo dice una persona que no es sacerdote ni es religioso. Y esa es la realidad. Parad a pensar. Si Dios me ama, y porque me ama me creó y me hizo a su imagen y semejanza. Si Dios me ama, y porque me ama cuando me equivoqué por soberbia y me desvié, en lugar de pagarme como merecía por mis pecados, tiende la mano enviando a su Hijo al mundo, y Él, su Hijo, paga la deuda contraída por mi pecado, me eleva a la condición de hijo. Si Dios me ama tanto, ¿cómo no va a pedirme lo que es mejor para mí? ¿Cómo si me pide algo no va a ser eso lo mejor para mí? Nosotros no creemos en un Dios que juega con los hombres, creemos en un Dios que ama a los hombres. Y por lo tanto, hacer la voluntad de Dios, aunque duela y cueste en un primer momento, es lo mejor para tu vida y para la felicidad de los que están a tu lado. ¿Y cómo sé yo qué es lo que Dios quiere? Se vendría a ser el gran problema. Pero no es tan difícil, porque el Señor te deja muchos indicadores. Primer indicador,
como cuando coges el coche y te marca que la curva va hacia la derecha, no va hacia la izquierda, va hacia la derecha. Haz caso a los indicadores. Primer indicador, cumple los mandamientos. Es lo que él le dijo al joven rico. Le dijo, cumple los mandamientos. Es decir, evita el mal, los mandamientos de la ley de Dios. Segundo indicador, el mandamiento del amor. Haz todo el bien que esté en tu mano. No basta solamente con no hacer el mal, que eso viene recogido en el Decálogo. No matarás, no robarás, no tendrás malos sentimientos. No basta con no hacer el mal, hay que hacer también todo el bien que esté en tu mano. Mira tus dones y talentos, como empresario, como padre o madre, como trabajador. ¿Qué puedes hacer con tus dones? ¿Qué te pedirá el Señor que hagas con tus dones? ¿Cómo quiere el Señor que te ha concedido esos dones que los utilices? Haz el bien, todo el bien que esté en tu mano. Tercer indicador, cumple con tus deberes. Recuerdo cuando hablo a veces con los papás de hijos adolescentes, como siempre me dicen lo mismo. Oye, es que los padres de los amigos de mi hijo dicen que tengo un hijo fantástico, que en cuanto sale de casa colabora quitando la mesa, colabora ayudando en otras tareas, que es un hijo 10, pero en casa es que no mueve un dedo. No, cumple tus deberes fuera, pero también dentro de casa. El Señor, ¿qué es lo que quiere? ¿Cuál es su voluntad? Que evites el mal, que hagas el bien, que cumplas con tus deberes y obligaciones. No puede ser que en casa seas un tirano y fuera de casa una persona espléndida. No puede ser que en casa sea el lugar donde menos ayudas, donde menos pones en funcionamiento los dones y talentos que el Señor te ha concedido. Evita el mal, haz todo el bien que esté en tu mano, cumple con tus deberes y ya tendrás mucho avanzado. Pero no queda ahí todo. Último indicador fundamental. ¿No tienes ojos? Levanta la cabeza. Levanta la cabeza para ver a los que están a tu lado. Levanta la cabeza para no comportarte como ese levita ni ese sacerdote judío de la parábola del buen samaritano que vieron al que habían apaleado, dieron una vuelta en torno a él y como ellos no le habían hecho mal, se marcharon, dice el Evangelio, justificados. Pero pasó un samaritano. Este sí sintió compasión del que habían apaleado, le socorrió, se complicó la vida, le cargó en la cabalgadura, lo llevó a la posada y pagó lo que valía su estancia allí. ¿Quién se comportó como prójimo? Dice el Señor. El que tuvo misericordia, contestaron los que le estaban escuchando. ¿Qué querrá el Señor de nosotros? Que tengamos misericordia, que levantemos la mirada para ver qué necesita de nosotros el que sufre y pasa a nuestro lado, y es el rostro vivo de Jesús. Y de esa manera estaremos como hijos, porque somos hijos, estaremos cumpliendo con la voluntad de nuestro Padre Dios, escuchar su palabra y hacer su voluntad. Evita el mal, haz el bien que esté en tu mano, tienes que aprender a cumplir con tus deberes y por último, levanta la cabeza para ver qué necesita el que pasa a tu lado, y es el rostro de Jesús que pide auxilio, que pide ayuda. Que sea así, por tanto, en nuestra vida. Nos ponemos en pie.